Bueno, pues seguimos en Vigo a Debate, abrimos esta segunda parte. No he podido ni siquiera contener el debate durante la breve pausa para publicidad. Y dejabas una pregunta en el aire, Manuel, que te dije que retomábamos ahora. Decías, ¿cuál es el sistema económico adecuado para que las pensiones sean viables? Yo creo que tenemos que hablar sobre eso. ¿Qué alternativas tenemos? Es viable. ¿Qué alternativas tenemos y se pueden poner encima de la mesa para poder hacer un sistema de pensiones viables? Juan. Pues aquel que garantice como mínimo el poder adquisitivo a partir de la edad de jubilación. ¿Qué ocurre? Que eso tiene altos costos y eso va a suponer sacrificios de la satisfacción de otras necesidades del estado del bienestar. Entonces, hay una posibilidad que no va a resolver el problema, pero que sí lo puede ir paliando, que son complementarlo con sistemas privados de pensiones, cuya fiscalidad se ha deteriorado a partir de 2006, porque tú desgravabas lo que aportabas y cuando lo recuperabas lo tributabas, pero tenías un 40% exento. En estos momentos tributas por el 100% de lo que percibes. Entonces habrá que volver, yo supongo que el gobierno volverá a incentivar ese tipo de políticas o simplemente de ahorro, es decir, que quien pueda ahorrar, si realmente aumentan los salarios, la posibilidad no solo del gasto y de consumo aumenta, sino aumenta también la del ahorro. En la medida en que puedas ahorrar y la fiscalidad del ahorro a largo plazo, a medio o largo plazo, se mejore, pues por ahí iremos paliando. Segundo, vamos a ver cómo puede reducirse el sistema público de pensiones a las pensiones contributivas. Como decíamos antes, el resto de las pensiones se satisfagan a través de los presupuestos generales del Estado. Y ya pensando a medio plazo, pues una política demográfica que asegure la estabilidad en el empleo y de esta manera se fomenten las ayudas familiares. Somos el país que menos ayudas a la familia tiene de nuestro entorno europeo, y si no, preguntémoselo a nuestros emigrantes que tienen hijos en otros países, en Alemania, en Suecia, en Francia, etc. Es decir, hay que pensar que en el año 50, por ejemplo, un trabajador recibía 250 pesetas de aquel entonces por cada hijo, 375 por la esposa. Si eso lo transformamos en euros, pues a lo mejor puede representar o podría representar en una familia media de 2 o 3 hijos casi un 60% más del sueldo de lo que hoy está percibiendo, va haciendo equivaler las pesetas de entonces con euros de hoy. Sí, fácil 100 euros por hijo es lo que te dan, ¿no? Tú sabrás que eres papá bastante reciente. A mí me cogió en el paréntesis, fíjate. Yo tuve mala suerte, me cogió justo en el paréntesis, entre una y otra, y al final me quedo con el niño que es el mejor tesoro. Pero en definitiva, fácil todo el planteamiento que está planteando Juan José Santamaría, ahora lo que hay es que llevarlo a cabo, ¿no? No, vamos a ver, eu creo que a día de hoxe, cos datos que temos de na mesa, é viable o sistema de pensións. É viable. Outra cosa que volvo a insistir un pouco no principio, é dicir, eu si creo que hai demasiados intereses para demostrar que non é viable. E está sendo, e o que comentaba antes, toda a cantidad de dinero que se deixou de meter, que se podría volver a meter na caixa das pensións e que só necesita un cambio radical de políticas. Ou, por exemplo, cando se fala das cotizacións á Seguridade Social, o que non entendo, por exemplo, como salarios, é dicir, hai que ir por unha política progresiva de impostos. O que non entendo, por exemplo, non entendemos desde o noso sindicato, é como salarios de máis de 3.700, me parece que son euros mensuais, pois non cotizan máis a Seguridade Social. Por qué? Tú canto máis ganas deberías pagar máis. Bueno, por exemplo, eso, o que o goberno este primando e dando subvencións e quitando impostos ás empresas que contratan traballadores en precario, es decir, temporales, eventuales. Eso non o entendo. Ese tipo de cosas deberían estar prohibidas e o goberno non pode estar gastando cartos en eso, cando en tal caso habrá que primar o emprego fixo, que ni tan siquiera, pero o emprego precario, e así se ve como o 90%, e os datos os damos mensualmente cando salen os datos do paro, o 92,5% dos contratos deste país, do Estado español, non só de Galicia, todo o Estado español, son precarios.
son por horas, por tal. Con ese sistema nunca se vai a viabilizar e vai ser a situación das pensións van a estar ben, porque o problema é dos ingresos. O problema real da Caixa das Pensións é que as pensións non estén actualizadas e estén en crisis, entre comillas, que nos di que están en crisis, é por a cuestión dos ingresos, única e exclusivamente dos ingresos. Por iso é tan necesario, ou máis necesario que nunca, un cambio, e eu estou convencido que cambiando estas políticas, outro galo cantaría. Mira, outro día tamén poño un exemplo que me chamou moita atención, cando se fala do déficit, es que hai máis pensionistas que traballadores e tal, e poño un exemplo de Ourense. O exemplo de eso, porque decían que en Ourense o nivel entre traballadores asalariados e pensionistas pois era unha cousa, pois parecía que estaban, bueno, cando en realidad nos mandan flashes, mensaxes engañosos, mentirosos, no sentido de que al final acabamos tragando. Ourense, por exemplo, digo porque poñen ese exemplo, non porque saqueo, poñen ese exemplo, Ourense, unha das provincias do Estado español con máis emigración a outras partes do resto do Estado, donde cotizan, por certo, na propia Caixa Única da Seguridade Social, que cando chega ao final da súa vida laboral, volven á súa terra de origen. Entón, ao final, cando te fan a conta, dicen, non, é que aquí hai máis pensionistas que non é certo, toda esta xente cotizou ali, ou en tal caso que nos teñemos a nosa Caixa das Pensións, pero se hai unha Caixa única como hai este momento, o que non podes facer trampas o solitario, non? E outros cotizaron en países europeos. Claro, pero no caso do Estado español, que a Caixa é nosa, é única, o que non se pode decir para unhas cousas é a Caixa única, e por outra parte, non, que aquí tedes moitos pensionistas. Es que eso lo dicen de la provincia de Ourense, que hai mucha gente mayor. Pero é falso, é certo que hai moita xente maior, pero é falso, porque xente que cotizou fora, que meteu na hucha, ven a cobrarla aquí cando chega a súa subvención, que sale desa Caixa única. E que están pagando os países de origen. Pensións están pagando os países de origen na parte que lle proporciona. Aquí o que subxace é o seguinte, e isto non lo aclaran os políticos. Vamos a un sistema sustentable, sostenible, ou vamos a un sistema de suficiencia, esa é a cuestión. Porque aquí o que se ve é simplemente as perspectivas de ingresos caen e, polo tanto, vamos a buscar mecanismos para reducir as pensións. Facemos que o sistema se sosteña, pero a costa de que o poder adquisitivo dos pensionistas descenda. Aquí o que hai que establecer son horizontes que aseguren a suficiencia do sistema de tal maneira que non se perda, polo menos, poder adquisitivo. Eu non sei, é cuestión de preguntalo, non sei nos traballadores do sector privado, pero en Portugal os traballadores do sector público gañan máis de xubilados que tiñan de ordenado, que lle chaman en Portugal, cando estaban na vida activa. Hombre, aquí a los trabajadores públicos... ¿Por qué? Porque tamén as necesidades non descenden, como se cree, sino que aumentan. Claro. Aquí a los funcionarios se nos ha congelado muchas veces el sueldo en este país. Y a mí, como pensionista, lo que sí que me molesta actualmente es que se nos sube el 0,25 y me hayan dicho por ahí que a los señores políticos se le ha subido un 10%. Es algo que en nuestras cabezas nos cuesta admitirlo. Porque hay que incentivar, no lo has entendido, Manuel, hay que incentivar la vida política, hombre. No las coges, Manuel, hombre. Pues desde luego esa no es una buena forma. Pero de todas formas, da consolación que falabas dos funcionarios, pero tú y como mayoría da población, hay que decirte, os funcionarios por unha parte porque... A nosotros es un decreto. Sí, por decreto, pero nas empresas privadas, e sei de que te estou falando, nas empresas privadas se perdeu un moito poder adquisitivo ao largo desde o inicio da crise, nos últimos 10 anos. De feito, sacaremos pronto un estudio desde o inicio da crise a día de hoxe, que non se decimos... Desde os años 90. Si digo que non acabou a crise sigue aí encima da mesa, ou polo menos nós non vemos resultados. Hombre, que me va a adelantar la conclusión del estudio y me va a dar la primicia. Non va a adelantar. A crise continúa no seguinte, e é que estamos en recuperación e as desigualdades aumentan. Aí vemos que a población máis precaria vea que está máis contribuindo ao benestar de unha parte da población que non está tan afectada pola crisis. É dicir, por qué? Porque houve un retroceso do estado de benestar. Bien, pero si nos fijamos en las macrocifras, nuestra prima de riesgo, y yo no soy economista,
llegó a un 600, ¿verdad? Y actualmente la tenemos en 100. O sea, aunque haya muchas cosas que mejorar y aunque guste o no nos guste quien nos gobierne, hemos mejorado. A Dios gracias, estamos mejorando. No es lo mismo tener la prima de riesgo en 600 que tener la prima de riesgo en 100. Eso es un dato que nadie puede negar. Vamos a ver, Otra cosa es que hablemos del empleo. Vamos a ver. El empleo precario me parece terrorífico. Eu creo que non me iría tanto la prima de riesgo no prima de riesgo. Eu diría que, por exemplo, antes comentabas o tema do Produto Interior Bruto. O Produto Interior Bruto hoxe en día está por encima do inicio da crisis. A pregunta é por que todos nós, todos, funcionarios e non funcionarios, non se refleja. É dicir, que aquí hai intereses económicos e políticos, evidentemente, para que eso non se refleje. Porque un modelo social. Antes preguntabas que modelo de sociedade te gusta. Hombre, se queredes que vos diga a miña, vos lo digo, sociedade socialista. Pero xa sei que non é, xa digo, pero non é o debate hoxe, eso deixámoslo para outro día. Pero nesta sociedade, nunha sociedade na que estamos a día de hoxe, nesta sociedade que vivimos, é viable o sistema público de pensións, é viable. Outra cosa que se queran empobrecer, que nuestros gestores lo gestionen bien. Pero porque non é que o gestionen, vamos a ver, está gestionado mal a posta. É que isto como digo que está gestionado mal a posta, e está gestionado mal a posta por unha cousa. Onde estaban os nichos de negocio ao largo destos, por exemplo, nos últimos anos? O nicho de negocio estaba no ladrillo, e aí era onde estaba a inversión económica e onde os bancos apostaban polo ladrillo. O nicho de negocio do ladrillo se foi abaixo, acabouse. E onde está o nicho de negocio? Na privatización dos sectores públicos. O estamos vendo na sanidade pública, o estamos vendo na sanidade pública, o estamos vendo no ensino público e o estamos vendo nas pensións, porque vos imaginar por un momento a cantidad de estamos falando antes de 19 millóns de cotizantes, que cada un deses 19 millóns de cotizantes fixéramos un plan de pensións, podía mañán facer contas, o que lle supón eso a banca. E que no fondo, por eso digo que a veces debemos apartar un pouco a cortina e ver o fondo, porque aquí no fondo nos están levando, é dicir, cando se sacan estes debates a nivel político, eu creo que nos están poniendo unha zanahoria para que debatamos sobre, que non digo que non se debata, sobre a demografía ou tal, que tamén é unha cuestión que sí é importante, pero como se iso fora o máis importante, e hai cuestións que son tan importantes, ou moito máis importantes das que non se falan. E eu creo que é importante tratalas, porque ao final, tú, e aparte tamén hai un dato, leía estes días, para que unha pensión privada, destas privadas, sea de beneficios, terías que ter un salario anual de 50.000 euros. É dicir, un salario... ¿Es un dato? Sí, leí outro día un dato que se acaba, decía, facendo un dato economista, saliu todos estes días, nada máis saliu na prensa. 50.000 euros, falaba. Eu non te vou a rebatir, eu te vou dicir que ese é o dato que leín. A mellor se o rebates e tes argumentos, a mellor me convences. Eu digo que leín eso nos medios, leín ese dato, de que un salario de 20 e tantos mil, porque vamos a poner salarios brutos da clase dos traballadores. De que estamos falando? De 18, 17, 16 brutos, 19, 20... Esa xente, esos traballadores e traballadoras poden facerse un plan de pensións. Malamente chegarán a final de mes, se que chegan, como para poderse facer un plan de pensión. E ese plan de pensión non vai ser máis que meter, en vez de meter o euro nunha uchita, o metes ali. E ao final, quen sale beneficiado desa uchita ali, que ao final non vas a levar casi ni intereses por eso? Pues non é financiero. Pero yo en cambio, yo discrepo de eso de que tengan que ser 50.000 porque entiendo lo siguiente, yo aporto a mi banco, no sé, 100 euros cada mes, por decir algo, ¿no? El problema es dónde mete ese banco mis 100 euros, porque si no lo invierte bien, al cabo de los 25... Claro. Están xogando con teu diñeiro, están xogando con teu... Entonces, al final, o beneficiario... Llegas a los 25 años y resulta que la rentabilidad fue un 2%. Y luego resulta que cuando lo rescatas, te meten un sablazo que dices tú, al final me he quedado, lo comió por lo servido. Entonces, a pregunta é de que che valeu? Porque ao final metiche unha cantidad de dinheiro durante estes anos e o gran beneficiado foi a banca. Efectivamente. Foi a banca. En eso estoy de acuerdo. A xestión dos plans de pensións desde o punto de vista financiero é bastante eficiente porque estando en crisis dan resultados positivos del 1, del 2 o del 3 y hay del 2 o del 3% cuando estábamos en Producto Interior Bruto negativo. Cuando estábamos en positivo, o sea, entre 2-3 puntos por encima. Sí, pero ¿qué ocurre? Que cuando lo rescatan, repito, yo no tengo plan de pensiones privado, cuando lo rescatan, pero por amigos, sé que cuando se han jubilado, alguno ha tenido problemas para poder hacer frente al pago. Sí, el pago de impuestos. Yo he tenido que ayudar a algún amigo porque no podían pagar los impuestos.
que le metían al rescatar, al haber rescatado, gastaron el dinero sí, y luego al cabo de un año y pico claro, recibieron una notificación, oiga usted, venga para acá, a pasar por caja. Sí, en realidad tienes que pagar todos los impuestos acumulados, los que te beneficiaban en teoría y te incentivaban para que ahorrases en un plan de pensiones privado, luego te lo cobran todo. Es como lo de, hablando de mi libro, ¿por qué los pensionistas tenemos que seguir teniendo retenciones? ¿Por qué no podemos percibir una pensión limpia? ¿Por qué nos tienen que quitar dinero cada mes si ya hemos cotizado? Antes de los años 70, de que se establece el sistema de tributación, es una transición política. Antes las pensiones no pagaban, no tributaban. Bien, los señores diputados parece ser que no pagan. Pero mira, por qué tenemos que cotizar después de haber pagado ya toda la vida laboral? Se hai unhas pensións dignas, eu non entendería, se fueran unhas pensións dignas, cosa que non hai, eu non vería mal que se pagara, pero se pagara para qué? Para engordar esa propia casa das pensións para os que veñan detrás, non como está pasando ahora, porque agora o que te están pasando non te desconta para a Seguridade Social, te desconta para o IRPF, e deses cartos do IRPF é onde salen as partidas orzamentarias, pois xa sei que sona un pouco populista dicirlo así, pero para Casa Real, pois, son esas partidas que salen para aí. E en cambio eu entendo que si esas partidas, se houbera un desconto e eso fora para a Seguridade Social, para engordar a caixa para os que veñan detrás, eu non o vería mal, pero o problema é que non é para eso. O problema que non é para eso. Pues para eso que tú dices ya debería estar en los presupuestos generales de Estado, pero de otros ingresos de otros sitios, no de nuestras cotizaciones. Pero como decías tú antes, que comentabas antes, que así, na caixa da man da Caixa da Seguridade Social, o goberno meteu varias veces para outros gastos que non tiña que haber metido man aí. E meteu a man aí. Que consta que en algúns casos devolveu eses cartos, pero de igual maneira que meteu os cartos e os devolveu, de igual forma, volveu un pouco de antes. Aquí nos basamos as pensións no tema de, bueno, vas pagando, as propias sistema de pensións é o que se auto... Pero, por exemplo, podemos poñer exemplos de outros países europeos onde as pensións, que non digo que sea o mellor modelo, pero é outro modelo, das pensións salen dos orzamentos xerais do Estado. E, por exemplo, xa digo, que comentaba na pausa anteriormente, parte dos eses orzamentos poden ser complementados, é dicir, parte desa diferencial entre o que vas a cobrar e o que deberías cobrar, poderían salir dos orzamentos do Estado, igual que salen outras partidas multimillonarias. Multimillonarias. La propuesta del Gobierno. 25 mejores años para calcular la pensión, toda la vida laboral. ¿Cómo lo veis? Para concluir, porque nos quedan apenas 5 minutos. ¿Son válidas esas opciones? Bueno, algunos sindicatos ya han dicho que ni de broma. Empieza a preguntar. No, ni de broma, vamos, me parece. Nos estamos radicalmente en contra. Nos xa estábamos en contra, xa creo que comentei antes, cando foi a reforma non do PP, que foi a máis grave, pero anteriormente, cando Zapatero fixo a anterior reforma e aumentou o cómputo de 2 anos para tal. Que fixo eso? Por unha parte, empobrecer as pensións e, por outra, moitos traballadores que, porque además coincidiu na época sobre todo dura da crise, no? Que se cerraron empresas, se foron con 52 anos, 55 anos a calle, agora chegan a edade xa de tal, con as pensións ridículas. Por eso que isto único que fai é un pouco furgar máis aí, non? La sostenibilidad del sistema y no la suficiencia, sino en situaciones de mayor insuficiencia. Un truco contable. Pero claro, yo pregunto, efectivamente, tú te puedes quedar ahora 10 las cuentas y sabes que eso lo favorece. Claro, 10 años sin cotizar, por casualidad. A mí me ha pasado algo parecido. Y a lo mejor he tenido estos, dices tú, pues no, que sean los últimos 20 años. Yo a lo mejor he tenido esos 20 años de buena cotización, pero luego me tiro 10, ¿qué tal? Entonces me coge estos 10 más 10 de aquí. Eso sería terrible. Y a lo mejor sí que sería bueno que me cogiera desde toda mi vida laboral hasta aquí. Pero así vas a perder me sumaría los 10 que no coticé. Pero no compares esos anos, os 10 para atrás, non compares ese 10 para atrás, imagínate 25 ou 30 anos atrás, non podes comparar nunca cos salarios máis recentes, porque seguramente tendo un salario digno, mellor como funcionario, dudo que o salario teu fai 20 tantos anos, non sería homologable a día de hoxe, sería outra cousa. Porque se vexan favorecidos por este sistema, van a perxudicar ao resto dos pensionistas de ese sistema. ¿Sí? Si a ti te favorece toda a vida laboral, o fondo de pensión sei o que é. E, polo tanto, se a uns colectivos lle beneficia, vai a ser a costa de restringirlle a outros que se van a ver
perxudicadas por ese sistema. Agora están nos vendendo, dice, no, es que con a precariedade, os que estuveron no paro nos 10 últimos anos, 7, 8, 10, a estos valles beneficiar que lles collan para atrás. Ben, pero dentro de 3, 4, 5 anos, se efectivamente isto se recupera, este gap vai ter menos peso no futuro, dentro de 5 ou de 10 anos. Entonces, aquí, reaxustar ingresos, adaptar os gastos aos ingresos. Vos pensar unha cousa, estamos falando dos actuales pensionistas e dos que van a entrar agora, pero toda a cantidad de xente nova, non falo de xente de 18 anos, falo de 30 tantos para baixo, na vida van a ter 20 anos cotizados e, se me apuras, nin 15 anos cotizados por este tipo de contratacións. Nin 15 nin 35 anos para ter o 100% da base reguladora. Por eso nosotros tamén queremos movilizar, pero por eso digo, en el futuro de la gente. Pero por eso digo que hai que cambiar o modelo, porque senón esa xente que nova non vai ter ese plan de pensións. Pero por qué? Porque hai que cambiar o modelo que está actualmente vigente, e o Partido Popular ten que dar unha volta de torca radicalmente, un xiro. Pero eso al final lo deciden todos los partidos, con el Pacto de Toledo. Bueno, non todos os partidos, eu creo que a reforma laboral, que é a última, que, por certo, que chama a atención dos partidos que todos estaban no Parlamento, que puderan haberla votado abaixo porque non tiña maioría absoluta o Partido Popular, non a votaron abaixo. E a reforma laboral, sabrán eles, a reforma laboral que a fixo o Partido Popular, non a fixo o Pacto de Toledo, a fixo o Partido Popular, como anterior, que eu tamén critico, que nunca se menciona, pero tamén critico, non foi tan lesiva como a de Zapatero, tamén a fixo o goberno Zapatero, coa firma de comisiones obreras do GT, non a fixo o Pacto de Toledo. Quer dizer que esas medidas son políticas que as toma o goberno de turno, obviamente, que para eso están gobernando. Efectivamente. Aínda que fose outro goberno que estuvese de turno. Claro. Efectivamente. Juan José, Manuel, Alberto, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, por acercarnos estos datos, esta realidad, y bueno, pues seguro que tendremos que seguir hablando de este asunto, o sea que sin duda cuento con vosotros. Ánimo en esa lucha que acabáis de emprender, en ese camino que tenéis por delante. Eso espero. Nada fácil. ¿Os vais a concentrar todas las semanas o todos los meses? En principio tenemos pensado concentrarnos una vez al mes, los primeros lunes de cada mes, en el Marco, en la calle del Príncipe. Y ya digo, yo espero más colaboradores y para llevar adelante este proyecto. Llamamiento desde aquí Efectivamente. A las voces que se unan. Manuel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a los tres y a ustedes, como siempre. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en 7 días con más actualidad en Viva Debate. Un saludo, sean felices.